Hola, buenas noches. A ver, déjenme ver si todo se oye bien. Espero que sí. Estoy subiéndole un poquito el volumen. Buenas noches. Atrás de mí se ve muy oscuro. Estoy afuera. Pues bueno, hoy decidí platicar un poquito acerca del nuevo taller que estoy empezando a promover en las redes. Y bueno, antes de eso quiero saludar a todo el mundo, las personas que van llegando, bienvenidas, buenas noches. Hoy lunes, empiezo de semana, yo estoy molida. Ayer me regresé de la Ciudad de México, que fui a darlo del taller de Sanando la Herida Materna, muy bonito taller, 30 chicas, precioso lugar, el trabajo. De verdad, yo agradezco muchísimo a la parte de la tecnología porque ha logrado acercarnos, ¿no? Y gente que yo jamás podría quizá conocer o con quien poder estar en grupos, pues se logra a partir de la tecnología, pero cuando puedo hacer un taller presencial me encanta. Y este fue un taller en México con 30 mujeres, más mis 3 asistentes, entonces estuvo lindísimo. Y como quedaron varias personas afuera, gracias Almita, gracias, voy a hacer otro taller en México, el mismo taller de Sanando la Herida Materna, recuperando el poder femenino, el 10, no, déjenme ver, perdón, sí es el 10 de septiembre. Entonces, pues bueno, luego les vamos a avisar ya con calma, pero para que vayan sabiendo algunas personas que no pudieron entrar porque si era de cupo limitado, no teníamos más espacio, nos llenamos. Estábamos llenísimas, a pesar de que no éramos tantas, porque el espacio es pequeño, me gusta mucho ese espacio, pero sí no es muy grande. Y sin embargo, fue precioso, ¿no? Fue un lugar el lugar precioso y el grupo también que les digo. Me encanta todas estas mujeres que se comprometen, valientes, porque se necesita valor. Y lo que vamos a hablar hoy también no es para cualquiera, ¿eh? Digo, no, es para todos, pero no es fácil entender que dentro de nosotros no todo es tan bonito, que sí hay una parte que todo el tiempo nos está fastidiando la vida. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Antes que nada, les quiero comentar, como les decía, voy a volver a dar Gracias, Lalo, un besote. Voy a volver a dar el taller de Sanando la herida materna en México el 10 de septiembre. Estoy ya planeando otro en la ciudad de León, Guanajuato, que va a ser el mismo tema también para mujeres y el retiro de Tepoztlán. Todo esto se los voy a mandar, la parte que lo vamos a estar poniendo en las redes, van a estar en mi página, auramedina.com, y también voy a mandarlo en un boletín que estamos haciendo ya desde hace un rato. Si no estás recibiendo el boletín y te gustaría recibirlo, mándame un comunicado por mensaje, por privado, y con muchísimo gusto les damos de alta para que se enteren de todo lo que vamos a estar haciendo. Este retiro en Tepoztlán, algunos de ustedes ya han estado con nosotros y es un lugar precioso. Villa María, en el pueblo mágico de Tepoztlán, Morelos, y este va a empezar el jueves 10 de diciembre a las 4 de la tarde y de ahí terminamos el domingo 10 de diciembre a las 9 de la tarde. Humberto, un abrazote hasta Durango, bellísima ciudad. La familia de mi hija, su padre, su familia son de allá y bueno, fui muchas veces y hace unos años fui a dar un taller precioso que me organizaron y ojalá algún día regrese. Me encanta, me encanta. Me impresionó lo bonito que está Durango. Y bueno, estamos ya como que con muchas pilas para hacer muchas cosas. Espero que hayan visto mi anuncio donde ya arrancó este proyecto de los podcasts con la compañía MMK, que les agradezco muchísimo a Lu Botello, a Julio García, porque de verdad es un proyecto padrísimo que hemos estado trabajando y bueno, ahí lo van a estar viendo y por supuesto a Marta de Baile, porque ella es la que lleva todo esto, es la líder. Entonces, muchísimas gracias por esa oportunidad tan bonita. Y bueno, el tema de hoy es el lado oscuro del niño interior. Hola, hola Xochitl. Grace, bienvenida, mi leal Grace que está aquí ayudándome siempre, espero que se oiga bien. Pues bueno, este tema del lado oscuro del niño interior a mí me apasiona porque llevo muchos años queriendo entender. De verdad, soy una investigadora de lo del niño interior. Me parece tan interesante este trabajo y me temo que se ha superficializado mucho, ¿no? Todo el mundo habla del niño interior como algo que, bueno, las heridas de la infancia y el niño interior precioso, esa parte preciosa,
Yo empecé a trabajar con él, con Kriya Manatrove, que son unos buenazos para esto, pero buenazos, ¿eh? Y bueno, ahí pude entender más a fondo la parte de la codependencia, porque tiene que ver, obviamente, con, ahorita voy a decir, Mercedes, ¿por qué un lado oscuro? Tiene mucho que ver la codependencia con todas nuestras heridas de la infancia, como tienen que ver las adicciones, como tienen que ver muchas disfuncionalidades en nuestra vida. Todos estos asuntos de las diferentes etiquetas que usamos, que si es un psicópata, que si es una narcisista, todas son etiquetas. Al final lo que estamos etiquetando es la personalidad, no al ser. ¿Sí? En esencia, todos estamos así como puros, como bien hechos, por así decirlo. La esencia es intocable. La esencia nunca, nunca se ha dañado. Pase lo que pase en nuestras vidas. El problema es que está escondida. El problema es que nos desconectamos de esa esencia. No estamos identificados con nuestra verdadera esencia, con las características, con las cualidades que todos tenemos, aunque no nos las creamos, como es que no me la creo, no es que te la creas, es que es, punto. Todos nacemos en esta esencia pura y nacemos con una serie de características universales, ¿no? Que es la inocencia, que es el juego, que es la apertura, que es la curiosidad, que es la ternura, que es la dulzura, pero cada quien tiene además sus características muy especiales, lo que nos hace seres únicos, seres irrepetibles. Cada quien tiene su propio conjunto de características esenciales. ¿Qué va pasando? Y por eso voy a hablar del lado oscuro. Empiezan las situaciones que causan trauma. Las famosas heridas son consecuencia de los traumas de la infancia. Y nos empezamos como a romper, nos empezamos se forman como que nos vamos desquebrajando de alguna manera, ¿no? Porque tenemos que lidiar, cuando somos muy pequeñitas, muy pequeñitos, necesitamos lidiar con una parte que no sabemos qué hacer. Y la forma de hacerlo de alguna manera es crear una serie de estrategias, de conductas para poder sobrevivir. Un ejemplo, una, una niña, por ejemplo, bueno, ya lo dije, una niña que crece en un hogar donde hay un padre con un problema de alcoholismo y una madre muy codependiente, no quiere ver eso, ¿sí? No lo quiere ver. Entonces, esa niña va creando una manera de no ver, literalmente, de no ver lo que está pasando y crea todo un estado hipnótico, un estado de trance. A partir de la vida se vuelve una gente que todo el tiempo está viendo elefantitos de color de rosa, vive en la fantasía, vive en un mundo ajeno, ¿sí? En un mundo que ella misma fue creando para no darse cuenta del dolor que es crecer con un hombre, con un padre que no está porque es alcohólico, o sí está, pero está en un estado terrible, y una madre que en su codependencia no puede cuidar a sus hijos, ¿sí? Está tan atorada con el esposo, con la situación que está viviendo, que no tiene ni el espacio ni el tiempo, ¿no? Entonces esa niña crece con esa defensa. No veo, no veo, no veo, todo es bonito, no pasa nada. Ese es un ejemplo, ¿eh? Pueden ser mil situaciones. ¿Qué sucede con esa niña? Esa niña crea esa forma de lidiar con la realidad que es básicamente escapándose de ella y contamina a la parte adulta. Quiere decir que cuando ya estamos adultos, esa parte de nosotros infantil sigue activándose. ¿Sí? El adulto no es la parte consciente. El adulto es porque ya crecí, punto. Pero sigo siendo afectado o afectada hacia todas esas situaciones que yo crié cuando era una niña o un niño. ¿Sí? Eh, Eso hace que el adulto entre como en esos trances del niño o de la niña, es decir, en esos estados congelados de conciencia. Podríamos decirlo, para complicarlo un poquito más, que no es que tengamos un niño interior adentro, tenemos muchas formas inmaduras. Podríamos hablar de muchos niños interiores, pero yo me gusta más decir, hay muchos aspectos emocionales que no crecen, ¿sí? Que se quedan como congelados en diferentes etapas. Esa niña de la que yo hablo, a lo mejor se sentaba en su casa y veía todo el drama del padre alcohólico, de la madre víctima, codependiente, y una parte de su atención se queda como congelada en ese espacio. Crece, es adulta, y cuando ve algo así,
entra en esos estados de que no veo, no veo, no veo. Entonces, y puede ser que ella caiga también en una conducta adictiva. No sé si con el alcohol o con otro tipo de situaciones, o con mucha codependencia, porque es lo que vio. Pero su niña interior está armando todo el asunto desde una parte inconsciente, ¿sí? Nosotros vamos creando como muchas diferentes partes de nuestra personalidad, estrategias, máscaras, roles, para poder medio lidiar este, con todo lo que vivimos de niños, ¿no? Entonces no es solamente una parte que es el niño interior. Hay como muchos niños interiores con diferentes percepciones, con diferentes conciencias, con diferentes mundos, visiones, creencias, y todo eso está interactuando dentro de nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes vieron hace miles de años una película que se llamó Civil. Civil es una historia real, creo que la persona sobre la cual se escribió todavía está viva o vivía hasta hace poco en California, y ella vive una historia tan terrible de niña, pero tan terrible, de tanto abuso físico, sexual, verbal de una madre, un padre ausente, según me acuerdo, que ella se rompe en cachitos. Es como si hubieran muchas personalidades, y de hecho así pasa. La psiquiatra o la psicóloga que la empieza a ver, que es la que va a través de la película y del libro y de la historia real, va tratando a cada una de estas personalidades que entran y salen de ella, ¿sí? Al grado de que ella no se acuerda de etapas de su vida porque la tomaron otras de sus personalidades. Una que se sentía más fuerte, había hasta un niño chiquito ahí, o sea, dentro de ella había no sé cuántas personalidades que aparecían y que interactuaban con el mundo externo, con el mundo exterior. Y es lo que ella tuvo que hacer para sobrevivir una situación terriblemente dolorosa, abusiva, ¿qué les puedo decir? Algo terrible, ¿no? Entonces, obviamente ella no era dueña de su vida. La película, el libro se llama Civil, Civil con S de Susana y latina B de burro YL. Es muy antigua, es de hace muchos años, pero sí la pueden encontrar. Es un clásico. También está el libro y si ustedes la googlean, ahí viene la historia de ella porque está basada en una historia real. Terrible, terrible. Pero ese es un extremo, digamos, de lo que sucede con nosotros adentro. Es como si nuestra conciencia se hiciera cachitos y cada cachito tiene una vida y cada cachito interactúa con el mundo externo y ve la vida. Imagínate que tienes muchos pequeñitos seres dentro de ti que todos ven la vida con desconfianza, con coraje, con miedo, con vergüenza, porque todos son consecuencias de un trauma, de diferentes traumas, no nomás uno, de muchos traumas a través de los años. Y obviamente entre más traumas, más rota está esa parte de nosotros. Entonces, esta es la parte del niño interior, de la niña interior, que tiene este lado oscuro, ¿sí? Que no es nada más esa parte linda, bonita, que todo, es que mi niño interior, es que mi niño interior, y como se le dice muchas veces en inglés, the precious, ¿no? Este precioso que tenemos, tiene una parte de sombra muy disfuncional, ¿sí? Y de alguna manera necesitamos entender esta parte porque son como muchas memorias, muchos recuerdos que están como congeladas en nuestra conciencia y que todo el tiempo están creando problemas porque filtran la realidad a través de unos lentes, a través de lentes distorsionados, de una visión limitada. ¿Sí? El caso de la niña con el padre alcohólico y la madre codependiente, pues esa parte de esa mujer que tiene esa niña dentro, lo que ve es eso, ¿sí? Esto de alguna manera, eso es lo que ella puede ver. Y cuando la niña se activa, cuando esa parte de su herida se activa, la parte adulta se afecta, porque empieza a creer, es que o se atrae mucho por una persona que tiene que es alcohólica o sigue los pasos de la madre codependiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que cada parte de nosotros infantil, cada parte que se fue congelando en las diferentes situaciones, y no tienen que ser tan drásticas como la que mencioné de Civil. Hay traumas que vienen desde el descuido de los padres, que no tenía nada que ver, que son padres que a lo mejor nos aman, nos quieren mucho, hicieron lo posible por ayudar, por estar ahí, pero tampoco ellos sabían cómo. Entonces sí crecemos con muchísimos traumas que no reconocemos como traumas y que pensamos que es lo normal.
¿no? Entonces, adentro de nuestra parte adulta existen todas estas diferentes partes que podemos decir que cada una de ellas es como una niña chiquita que está congelada con una visión de un trauma y por lo tanto creó toda una estrategia para lidiar con eso y nosotros nos identificamos con esa parte. No vemos más que eso, no sé si me explico aquí, pero es como si de alguna manera nos identificamos con esa parte de dolor, ¿sí? Con esa parte que duele, con esa parte que nos lastima y que nos afecta y no nos damos cuenta. El adulto cree, nosotras como adultas, como adultos, creemos que estamos en control de nuestra vida, pero en realidad no es así. Y todo empieza, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, una niña, un niño pequeño, digamos, son los sujetos, por así decirlo, y los padres son los que lo hipnotizan, ¿sí? Digamos, un papá te dice, no, no la vas a hacer, tú no eres buena para eso, ¿no? O también te puede estar diciendo, sé buena y yo me voy a portar bien contigo, ¿no? O por ejemplo, haz lo que yo te digo y entonces te voy a dar el amor y el reconocimiento que tú estás pidiéndome, ¿no? Entonces, esa niña, ese niño, ese sujeto de lo que está pasando, entra como en un estado de trance, de absorción, así como que y se cree lo que está diciéndole el padre, la madre y más adelante otros adultos, ¿no? Como si fuera una parte hipnótica, ¿no? El niño, la niña internaliza, toma esas palabras, esos comentarios de los padres, de los adultos y empieza a creérselos. Y cuando va creciendo, esa niña, ese niño puede estar activándose continuamente de diferentes maneras y entonces contamina nuestra parte adulta con sus ideas, con sus creencias, con sus visiones y nosotros se lo creemos. Por eso somos desconfiados, por eso tenemos tanta vergüenza, por eso nos sentimos deficientes, que no somos capaces, que no me la creo, que me comparo todo el tiempo. Y esta es la parte oscura del niño interior. La parte oscura porque está en la sombra y desde la sombra nos está manejando, ¿sí? Es como si dijéramos, el niño interior del pasado hipnotiza al adulto del presente entre, y lo mete en estos estados del problema, ¿no? Como niños, como niñas, vamos a crear estos trances, estos estados hipnóticos para poder manejar situaciones que no estamos pudiendo manejar o que no entendemos, porque pues, somos niños chiquitos, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo. Digamos que tenemos un padre muy controlador, un padre que a lo mejor grita mucho, o una madre, es lo mismo. Y entonces este niño, esta niña se desconectan de esa situación, literalmente. Es como si nos saliéramos del cuerpo para no sentir y nos desconectamos, nos vamos a la cabeza, ¿no? Y aprendemos a hacer esto. Si esta estrategia nos funciona en ese momento, ya se queda con nosotros y va a entrar en automático muchas veces, ¿sí? Y se va a repetir esta forma de lidiar con la vida, desconectándome, ¿no? Entonces, esta persona se va a volver un adulto, una adulta, que todo el tiempo se está desconectando, soñando, fantaseando, y así va a pasar la escuela, el trabajo y las relaciones, ¿sí? Entonces, lo que les decía de la niña, del niño que tienen esta historia de alcoholismo, de codependencia en la familia, a quien alguien me dice, hay cosas que no me acuerdo. Eso es una amnesia que de alguna manera provocamos, olvidamos, enterramos el pasado para evitar el dolor, ¿sí? Y esta amnesia, estarnos olvidando de cosas, llega a un punto en que se convierte un problema en tu trabajo, en tu escuela y en tus relaciones. Y claro, yo veo muchas gentes adultas que empiezan como a irse. Y yo me pregunto si esto es parte, digo, yo sé que es una situación natural, o no, no es natural, perdón, que sucede mucho en las personas adultas, pero qué tanto es esta forma de desconectarse que ya se volvió una manera de lidiar con la vida, ¿no? Entonces,
Alguien decía, por ejemplo, bueno, no alguien, puedo decir otro ejemplo más drástico, ¿no? Un niño, una niña con una historia de incesto, que es sobreviviente de un incesto, de alguna manera se vuelve insensible. Es como si ella misma, él mismo, se me fue la palabra ahorita, se anestesiara literalmente para poder sobrevivir ese trauma dolorosísimo, que no, y entonces toda su vida va a tener muchas dificultades en sentir sensaciones, sobre todo durante las experiencias sexuales. Y puede ser que haya mucho enojo, que haya mucho dolor. eh, las mujeres puede que se vuelvan incapaces de poder tener un orgasmo, los hombres pueden sufrir de eyaculación prematura, inclusive de impotencia, ¿no? Entonces, una cosa que es importante entender, que ese trance, que esa situación que la niña o el niño crearon, es de verdad una habilidad. Es una habilidad que él tuvo que desarrollar, él o ella, para poder manejar situaciones dolorosas. Pero todas estas estrategias, todas estas formas de manejar la vida, hacen que llegue un punto en que ni cuenta nos damos que estamos reaccionando en automático, utilizando esa misma estrategia o esas mismas estrategias, porque son muchos, ¿no? Y entonces el trance que ese niño, que esa niña creó dentro del adulto, de manera automática lo anestesia, ¿no? Aunque el adulto no quiera que suceda, lo anestesia en sus relaciones presentes. ¿Qué sucede con todo esto? Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que hay que sanar al niño interior, yo lo digo también, que hay que abrazarlo, que hay que estar con él, que hay que apoyarlo, y es cierto, pero el asunto aquí es este, no es así como nos vamos a sanar. ¿Sí? El otro día estaba leyendo un libro buenísimo, que es de donde yo tomo toda esta información, porque además trabajé con los alumnos de él que me encantan, Stephen Wolinski, se llama Steven Wolinski con W, se llama El lado oscuro del niño interior, ¿no? Y habla mucho de esta parte de cómo nosotros vamos, cómo el asunto no es tanto concentrarme en cómo sanar a mi niño interior. El asunto es cómo despierto a la conciencia. Cómo despierto a una conciencia que se durmió, que nunca se desarrolló. Yo diría que más bien no se desarrolló cuando éramos pequeños, porque esa conciencia, ese observador, es el único capaz de sacarnos de esos trances. Si nosotros no sabemos observar, si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro de nosotros y darnos cuenta sin juicios, con una observación pura y absoluta, no nos damos cuenta, no podemos salirnos de eso y no hay sanación. Podemos aprender a vivir porque es lo que hacemos la mayoría, nos volvemos más amables con nosotros, nos damos cuenta cuando es la parte emocional, infantil la que actúa, observamos, somos nuestros propios padres, nuestras propias madres. Pero más profundo que eso es aprender a observar estos trances, que nos suceden a todos continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo, de formas que no queremos actuar. ¿Cuántas veces no se han encontrado que actuaron de alguna manera que no sé, tienes una experiencia donde te das cuenta que reaccionaste de una manera emocional o verbal en automático, ¿no? Y que no querías hacerlo. Te comportas de manera que dices después, ¿por qué hice esto? ¿No? Te vas como en un trauma que de alguna manera te lleva a sentir otra vez, perdón, como en un trance que te lleva a revivir ese trauma del pasado. Es como, les voy a poner un ejemplo. Digamos que cuando era muy pequeña, mi madre o mi padre, vamos a hablar de la madre ahorita, porque es la parte del abandono, ¿no? Nunca estaba conmigo, no estaba ahí conmigo lo suficiente. Sí se hacía cargo de la comida, se hacía cargo de lo esencial para que yo sobreviviera, pero no era emocionalmente disponible. Un ejemplo, ¿no? Que es bastante común. ¿Qué sucede? Que cuando crecemos, esa parte de nosotros que vivió en esa edad, esa sensación de no tener a nadie, sigue viva ahí y de alguna forma se activa cuando alguien afuera tiene un comportamiento que de alguna manera para mi niña, para mi niño interior,
es similar a lo que mi madre hacía y entro en miedo y creo que me van a abandonar y veo el mundo entero como si esta persona me va a abandonar, literalmente. Y luego digo, bueno, ¿por qué actúo así? ¿Por qué me porto así? ¿Por qué hago estas cosas? O reacciono con violencia, o reacciono con agresión, o una persona muy desconfiada, ¿no? La desconfianza es literalmente un asunto nuclear del niño, de la niña interior, ¿no? Estamos o estuvimos o crecimos tan acostumbrados a que nos compararan, a que nos juzgaran, a que no hicieran caso de nuestras necesidades, a que nos ignoraran, a que nos maltrataran, a que nos dijeran cosas nada amables, que te dijeran todo el tiempo, ay, es que eres muy tonta, eres una bobita, eres muy, no sé, algo así, ¿no? Entonces, nuestra niña interior simplemente no cree en nadie, no cree que va a haber nadie en el mundo que la pueda querer, que la pueda tratar bien, no lo cree. Entonces sospecha de todo el mundo. Y llegamos a creer que el mundo es un mundo muy hostil, un mundo que no tiene amor para mí, que no tiene apoyo para mí, que nadie me va a ayudar. ¿Cuánta gente? Y a mí me toca escucharlo frecuentemente. No, ahora es que no hay nadie, aquí hay que hacerlo solas. No es cierto. Pero queremos verlo desde si lo estamos viendo desde la parte de la niña interior o del niño interior lastimado, pues eso es lo que cree. Y entonces creamos toda una realidad alrededor de eso. Actuamos de una forma que desconfiamos de todo el mundo. Yo no estoy diciendo que tienes que confiar en los demás. La gente se tiene que ganar la confianza. Eso a mí me queda claro. Yo no, ni confío ni desconfío. Conozco a alguien y digo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si realmente es quien dice que es o solamente bla, bla, bla. Entonces hay una sensación interna que te dice sí o no, pero en la que yo confío es en ese radar que tengo yo, en mi ser interno que me va diciendo, sí por aquí, mejor acá no te metas. No sé si sea cierto o no, pero yo le hago caso, por si las moscas. Yo no me vuelvo una persona que desconfío y no creo que hay que desconfiar de todo el mundo. Hay que estar vigilantes, no vigilantes, no, hay que estar presentes y escuchar lo que decimos, lo que dice la voz interior sabia, que esa no tiene nada que ver con los traumas del niño interior y es la que nos puede ayudar. Pero si yo no tengo confianza en esa parte mía, ni siquiera la escucho, pues, ¿cómo voy por la vida? Voy todo el tiempo mirando hacia afuera, creo, no creo, confío, no confío. Me dijo mi maestro de meditación que me habla, que confíe en todo el mundo. Bueno, yo voy a confiar. Ya me puso los cuernos, pero voy a darle el voto de confianza. Ya iba de nuevo. Pero para que confíe en él, si yo ya sabía, claro que ya sabías, pero no te escuchaste, no confiaste en ti. Y por eso eres una persona desconfiada, porque adentro de ti, tu niño interior te dice, ya ves, no hay que confiar en nadie. Pero ese mismo niño interior se abre a las personas que le van a hacer ese tipo, que le van a reactuar el tipo de trauma. Es como bien complicado, pero así nos pasa. Sí, alguna vez escuché un ejemplo en estas clases que decía una niña a la que su papá todo el tiempo le decía que era muy tonta, que era muy estúpida, creció con esa sensación de ser muy tonta y muy estúpida. Y se cachó que todo el tiempo se sentía atraída hacia hombres que la insultaban. Pues obviamente la niña interior estaba conectada con esa creencia que ese hombre la amaba, porque pues así era su papá la amaba, pues por ende, el que me diga que soy estúpida, pues me debe querer, seguramente le importo. Esto es una historia que nos contamos en la cabeza que tiene que ver con estos estados de trance del niño interior, que son varios. Hablaba de la desconfianza, tenemos mucho miedo adentro de nosotros, ¿no? Nos da mucho miedo que no respeten nuestros límites, nos da mucho miedo que nos invadan, que nos controlen, porque no sabemos defendernos, porque lo estamos viendo, porque este tipo de situaciones las vemos desde los ojos de un niño interior, de un niño, de una niña que en su momento no supo defenderse. Entonces hay que trabajar no solamente con esta adulta, porque esta adulta es la que creció, pero hay una parte de conciencia, el que observa, el que puede darse cuenta cuando es un trance, cuando entro en automático, cuando algo me detona, que empiezo a atacar a la otra persona. Sí, a ver, no, esto es mío, ¿no? Entonces, es un trabajo que se va haciendo poco a poquito, pero la idea de esto es sobre todo crear conciencia. Y el niño interior en su oscuridad, desde la parte oscura, pues culpa, se mete en adicciones, manipula, quiere controlar. O sea, son todas conductas que aprendimos
que nos ayudaron, que fueron, como les dije hace ratito, una forma de sobrevivir situaciones que eran demasiado difíciles para nosotros. Pero el problema es que esa niña, ese niño o esa serie de aspectos emocionales infantiles dentro de nosotros siguen manejando nuestra vida. Por eso es tan importante crear esta conciencia. No solamente leer y entender acerca, sino aprender a vernos en el día a día, aprender a estar presentes. Entonces, este taller que voy a dar, que van a ser 8 martes, empezamos el martes, si no me equivoco, 23 de agosto. Yo les había dicho que el 15, pero voy a estar un poco complicada ese día, entonces va a ser el 23 de agosto. Va a ser en línea 1 hora y media, de 8 a 9:30 de la noche. Vamos a hacer ejercicios para que aprendan cómo a salirse de todo esto. Es un taller mixto porque todos necesitamos esto, no es nada más las mujeres, hombres y mujeres. Vamos a hacer una sesión por semana, excepto la última semana que va a ser martes 3 y jueves 5, porque yo salgo de viaje la próxima semana, me voy un mes lejecito, ya les contaré. Entonces, pues bueno, darnos cuenta cómo traemos miedos congelados, que de alguna manera aparecen en nuestra vida y nos hacen actuar como animalitos aterrados y no sabemos por qué y nos causa, tenemos dificultades para sentir, para tener intimidad, una verdadera intimidad. No me refiero nada más sexual, en todo sentido, para poder estar en cercanía con una persona. ¿Cuántos y cuántas de ustedes pueden decirme es que no estoy en una buena relación o no estoy en una relación y no entiendo por qué? Esa parte interna es la que está de alguna manera tratando de protegernos, pero nos protege como si fuéramos las niñas chiquitas que se tienen que proteger aislándose. Hoy ya no tenemos que sacrificar esa parte de nuestra vida. ¿Sí? Hoy tendríamos que estar viviendo, o sea, abiertas a la vida, experimentándonos, teniendo nuestras aventuras en todo sentido. No me refiero nada más a amorosas, sino de todo tipo, aventándonos a vivir la vida, tomando riesgos sensatos, pero tomando riesgos. Y no lo hacemos por el miedo que tenemos. Estamos congeladas. Entonces la gente te puede decir, salte de tu zona de confort. ¿Cómo me salgo? ¿O cómo le hago? O sea, todo el mundo te da consejos. Todo el mundo, yo leo aquí las redes y todo el mundo decimos qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Pero el problema no es eso, porque todos sabemos lo que tendríamos que hacer, y más ahora que hay tanta información. El problema es que yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo me salgo de ese trance? ¿Cómo observo ese miedo? ¿Cómo creo esa conciencia que me permita darme cuenta de lo que está pasando? Ayer precisamente en el taller de Sanar la Madre Interior hablaba de darme cuenta y puedo decirles que todo mi trabajo cada vez más está enfocado a eso, a crear conciencia. Si no es una técnica mía, ni yo la inventé, es algo que yo fui aprendiendo de otras personas que ya lo han hecho, que es darme cuenta, be aware, ¿sí? Cuando estoy actuando desde esta parte infantil, cuando estoy actuando desde la parte adulta, que es más como la adulta compensada, la adulta contaminada, por así decirle, con los miedos de mi niña, mi niño interior, o cuando de veras está la parte consciente, la parte que observa, ¿sí? Ese poderme observar, eso es lo que nos ayuda, es lo que nos saca de todo esto. Es muy interesante, es un tema que yo podría hablar y hablar y hablar, pero quiero aprender más y me encanta por eso experimentarlo, verlo, compartirlo, porque de verdad es la forma de poder tener, no es una promesa vacía, es una realidad. Si yo aprendo a observarme y a dejar de actuar con todas estas reacciones infantiles, pero no es que voy a ir a apapachar a mi niña, a mi niño interior. Sí, sí, hay una forma de hacerlo, por supuesto, y creo que hay que hacerlo, hay que estar presentes para ellos, pero tengo que crear conciencia, tengo que darme cuenta cuáles son esos aspectos infantiles de mi conciencia, esa conciencia que se fragmentó, no me acordaba de la palabra, esa es la palabra. Cuando yo era niña se fragmentó, son diferentes fragmentos de mí misma que quedaron chiquitos, a lo mejor uno de 6 meses, otro de 7 años, otro de 15 años, otro de 8 años, dependiendo de lo que viví en ese momento,
¿sí? Porque fueron situaciones que por la razón que haya sido, las tuve que vivir y tuve un trauma. Y ante ese trauma, en ese momento, con lo que yo tenía y podía hacer, creé una estrategia de sobrevivencia. Que eso es una maravilla. Esa es una cosa bellísima, esas habilidades que tenemos. El problema no es eso tuve que hacerlo, pero el problema es que hoy lo sigo haciendo. Insisto, la que está llevando las riendas de mi vida cuando no soy consciente es esa parte fragmentada o es todas esas partes fragmentadas, unas entran, otras salen, así como Civil que les conté, así también. Entonces, por eso es tan importante que la adulta es la serie, es la que está actuando hoy y la está llevando la parte fragmentada, todos los pedacitos de míos. ¿Dónde está la conciencia que fue la que de alguna manera creó eso? Y hoy tiene que despertar, porque es la única que puede deshacer ese desmadrito, ¿sí? La conciencia, si yo no me doy cuenta, no soy capaz de hacerlo. Hay mucha gente que me dice, Aura, es que yo no, cuando me pasa algo así, yo no siento, yo no me doy cuenta o reacciono demasiado. Estamos muy tomados, muy tomadas por esa parte infantil. Y digo que está ese lado oscuro porque está de una manera tan inconsciente que no lo vemos. Y es una parte que nos está lastimando. Fíjense la paradoja, ¿no? Es la parte con la que pude sobrevivir, la parte que me ayudó a salir y a sobrevivir y a llegar a donde yo estoy hoy, pero sin embargo es la que hoy me está. Y eso es lo difícil, porque como fue una parte que me ayudó, no, perdón, fueron estrategias o son estrategias que me han servido a través de los años, que me sirvieron en su momento, me aferro a ellas. Estoy identificada. No, yo soy una persona luchona, reacciono, hago, soy inteligente. Me identifico con todos esos aspectos rotos, no con el ser esencial. Ni siquiera me doy cuenta. Ni siquiera me doy cuenta de cómo. Ayer, por ejemplo, estaba yo en este taller y había una persona muy, muy mental, una chica muy mental que todo repetía como cosas que hay que hacer, pero desde la mente. Y era como un programa que sabe que, bueno, no que sabe, que repite y repite, pero que en realidad no se estaba yendo a lo profundo. Sí, claro, hay que hacer esto, pero ¿por qué no lo haces? Ah, pues porque ese es el asunto. ¿Qué está pasando? Que aunque sepas que eso es lo que tienes que hacer, o que deberías hacer, o que sería lo que te ayudaría, no lo puedes hacer. Entonces ahí viene todo este asunto. Y bueno, voy a seguir platicándoles de esto hasta que empiece el taller, porque además me gusta compartirlo, pero también para que, para que ustedes puedan interesarse quizá o buscarlo por su parte o acompañarme en el taller. Como les dije, va a ser un taller virtual, un taller presencial, pero digo presencial en vivo, pero por internet. Empezamos creo que no es el 22 de agosto, Grace, creo que es martes 23, chécale, es que no me acuerdo bien. Es el martes, no me acuerdo si es 22 o 23, ahí chécale tú porque no me acuerdo bien, pero terminamos el 5 de octubre, que es jueves, porque en esa semana, en la última semana, tenemos el martes 3 y el jueves 5 de octubre. El horario es de las 8 a las 9:30 de la Ciudad de México y les vamos a dejar aquí el WhatsApp para que ustedes se puedan pedir informes. Pero créanme que de alguna manera lo que yo propongo es, bueno, ¿qué es el próximo paso? Pues es precisamente entrar a desmantelar literalmente a esos trances de nuestro niño interior que está congelado en el tiempo. Cuando les digo niño interior, insisto, no es nada más la parte linda, preciosa, qué bonita, pobrecito, lo lastimaron. Es esa parte que de alguna manera está controlando mi vida, que se ha fragmentado, que son partes de todos esos diferentes fragmentos y necesitamos darnos cuenta para despertar a nuestro observador, que fue el que creó toda esta identidad con el niño interior herido, que está congelado en el tiempo. Sé que suena complicado, pero créanme, cuando uno empieza como a entenderlo, ya es como más sencillo, porque el propósito de esto es simplemente liberarnos de esos mecanismos de sobrevivencia que fuimos creando cuando éramos niños, cuando éramos niñas, porque ya no encajan
en las relaciones y en la forma de vida que queremos en el tiempo presente, ¿sí? Entonces, primero que nada, ¿cuáles son los pasos para hacer esto? Darnos cuenta de este lado oscuro, de este lado de la sombra de nuestro niño interior, el cual actúa como si nos estuviera hipnotizando en el tiempo de ahora, hoy, aquí y ahora, ¿no? Observar esa identidad del niño interior y liberarla de la realidad presente. No somos esa niña abandonada, no somos ese niño golpeado. Hoy podemos hacer algo diferente, ¿sí? Por eso digo, hay que liberar esa identidad, cómo nos hemos identificado con esa parte lastimada, reactiva, infantil, y poder actualizar lo que somos hoy. Y el paso tercero, despertar a ese observador, que es mi verdadero ser, que está dormido, ¿sí? Porque esto nos permite salirnos de ese pasado congelado en el tiempo y poder entrar en el estar presentes en este tiempo. Y con esta presencia es cuando yo puedo ir creando la vida que me corresponde como ser humano adulto y consciente, ¿sí? Y dejar de sobrevivir desde esta parte, estos mecanismos de defensa que todo el tiempo estoy utilizando sin darme cuenta. Entonces, bueno, esa es la invitación. Les dejo toda la información aquí con este video. Lo voy a dejar aquí grabado y compártanlo, por favor, con todas las personas que quieran, que crean que lo necesitan. Y bueno, nos seguimos escuchando. No se olviden de seguir, de escuchar todos los nuevos podcasts de MMK, que están padrísimos. No nada más soy yo, somos varios especialistas. Síganos en Spotify. Y yo creo que todo lo que tenemos que comentar con ustedes y compartir son cosas tan interesantes que vale muchísimo la pena abrirnos a escuchar, a aprender, porque finalmente estamos aprendiendo con todo esto que estamos escuchando y experimentando, y nos ayuda a reflexionar realmente qué es lo que estamos haciendo hoy y qué podemos hacer para poder seguir creciendo. Y sobre eso, bueno, pues les deseo una semana muy linda. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí conmigo. Les mando un gran abrazo, muchos besitos. Gracias, Julio Luis García, que anda por ahí. Te mando un abrazote, te veo pronto y que estén muy bien todos. Muchísimas gracias.